131. El sueño de la inocencia, 1884. Me pareció que estaba en un bellísimo jardín lleno de hermosas flores e iluminado por una luz más bella que la del sol. Aquello parecía el paraíso. En la entrada del jardín se leía una frase de la Sagrada Escritura: dichosos los que con un corazón puro caminan en la ley del Señor. Y en la mitad del campo había un estandarte con esta frase del Evangelio: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todos mis bienes son tuyos. San Lucas, capítulo 15. Y en el jardín había 2 jovencitas, de unos 12 años cada una, vestidas con una túnica blanquísima que les llegaba hasta los pies, y con un rostro que demostraba una gran pureza y una enorme bondad. Estaban adornadas con rosas, azucenas y margaritas blancas, tan blancas y hermosas como no se puede uno imaginar mayor blancura. Las 2 empezaron entre sí el siguiente diálogo. La una le decía una frase y la otra añadía la siguiente: ¿qué es la inocencia? Es el estado afortunado de quien tiene la gracia de santificarse en su alma y la conserva mediante el exacto cumplimiento de las leyes de Dios. Conservar la inocencia y la pureza es fuente de origen de toda ciencia y de toda virtud. ¡Qué brillo, qué gloria, qué excelente virtud se consigue al vivir con el alma libre de pecados, entre gente mala, y saber conservar la inocencia y la pureza de las costumbres! Una de ellas se puso de pie y recitó el Salmo 1. Dichoso el que no sigue los consejos de los malos, ni se va por el mal camino de los pecadores, ni asiste a las reuniones de los desvergonzados, sino que su gozo es la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Será como un árbol plantado junto a una fuente de agua, da fruto a su tiempo, y no se marchitan sus hojas, y todo cuanto emprende tiene un buen fin. Y diciendo esto señalaba los hermosos árboles del jardín, todos llenos de agradables frutos. La otra joven añadió: de quien vive con el alma en gracia de Dios se pueden repetir las palabras del Cantar de los Cantares. Es como un lirio entre espinas, y puede decir a su Dios: mi amado para mí y yo para mi amado, pues el Señor vive entre lirios. Y diciendo esto señalaba una gran cantidad de lirios blanquísimos que adornaban el jardín. Su compañera añadió palabras del libro del Eclesiástico: dichoso el que sea hallado sin culpa. ¿Quién será y lo felicitaremos? Pudo pecar y no pecó, pudo hacer el mal y no lo hizo. Por eso su buena conducta será recordada por muy largo tiempo. ¿Quién podrá describir la belleza de un alma en gracia de Dios y sin pecado? Resplandece llena de hermosura, camina velozmente hacia el cielo, en ella vive como un sagrario el Espíritu Santo, brilla con mayor luz que el mismo sol. El cielo está abierto esperándola, es admirada por los ángeles y los santos que le esperan en el paraíso. Dios le señala la corona de la gloria que le tiene destinada y prepara para ella todos los tesoros de la eternidad. Oh, si los jóvenes conocieran el inmenso valor que tiene vivir con el alma en gracia de Dios y sin pecado, cómo se esmerarían para cuidarse de todo pecado, pero desafortunadamente no se dan cuenta de su valor y pierden fácilmente la gracia o amistad con Dios. La gracia de Dios, el vivir con el alma libre de pecado, es como un tesoro precioso que se lleva en un vaso muy frágil, que fácilmente se rompe, y el tesoro se derrama por el suelo y se pierde. El alma en gracia es como un espejo que refleja la imagen de Dios, pero ese espejo se empaña fácilmente por el pecado. El alma en gracia es como un lirio, como una blanca azucena, pero ese lirio, al ser tratado por manos poco delicadas, se marchita y pierde su belleza. El alma en gracia es como un blanco vestido de seda,
pero basta con una mancha para hacer perder su belleza. Por eso hay que proceder con mucha precaución y gran cuidado. Basta un pecado grave, un pecado aceptado y consentido para quitarle al alma la belleza de la gracia de Dios. Qué desgracia tan grande cuando una persona pierda la vida de la gracia por un pecado grave. Dios se aleja, la Virgen Santísima y el ángel de la guarda se alejan también. El camino que le lleva al cielo se convierte en vía que lleva a la condenación. Las promesas y favores del cielo se cambian en amenazas y castigo por parte de la justicia divina. Satanás se le convierte en su jefe y puede decirle: te he vencido, ahora me perteneces, y su alegría se convierte en tristeza. Afortunadamente, el que ha pecado puede levantarse, porque la misericordia de Dios es infinita. Si el pecador se arrepiente y propone empezar a ser mejor, y si hace una buena confesión, puede recobrar otra vez la amistad con nuestro Señor. Pero al que peca le quedan las malas inclinaciones hacia el pecado. Después de cada pecado se sentirá más débil en los combates espirituales y más inclinado al mal, y el remordimiento puede seguir atormentándolo. Oh, qué delito tan tremendo cometen los que enseñan mal a los niños y los que enseñan mal a los que no saben. A quien le quita la inocencia a un niño, le dice Jesús: ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeñuelos, más le valiera que le colgaran una gran piedra al cuello y lo echaran al fondo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Siempre habrá escándalos, pero pobre de aquellos que escandalizan a los demás. Tengan mucho cuidado para no ir a escandalizar jamás a uno de estos pequeñuelos, porque sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre Celestial. San Lucas, capítulo 17, versículo 2. Y las dos jovencitas siguieron paseando por el jardín y dialogando. Es un gran error de los jóvenes imaginarse que la penitencia y las mortificaciones y los sacrificios son cosas que solo deben practicar los grandes pecadores. Si San Luis Gonzaga no hubiera hecho penitencias y sacrificio, habría caído en pecados mortales. Esto hay que repetírselo a los jóvenes. Si hicieran sacrificios, serían mucho más lo que lograrían conservarse sin pecado. Ya lo dijo el apóstol: tenemos que llevar en nuestro cuerpo la mortificación de Cristo, a fin de que las maravillas de Jesús se manifiesten en nosotros. Jesús, tan santo y tan puro, ¿y cuántos sacrificios y mortificaciones hizo? Y lo mismo la Virgen Santísima y los santos. Y esto es una lección y un ejemplo para nuestros jóvenes. San Pablo decía: si viven dándole gusto a los deseos de la carne, morirán, pero si el Espíritu domina las pasiones de la carne, vivirán. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 13. Por lo tanto, quien no hace sacrificios y mortificaciones no será capaz de mantenerse sin cometer pecados graves. Y sin embargo, muchos quieren mantenerse sin pecado, pero viviendo sin hacer penitencias ni sacrificios. Es una tontería ese proceder. El libro de la sabiduría dice: la seducción lleva al alma a la maldad y la concupiscencia pervierte el alma inocente. Con lo cual, se quiere decir que la gracia de Dios en el alma tiene dos enemigos: las personas malas, las pasiones que uno mismo siente. Por eso dice el mismo libro de la sabiduría que para muchos es una verdadera suerte que la muerte les llegue cuando aún están jóvenes, porque agradó al Señor, fue preferido por Él, y porque vivía entre pecadores, fue llevado a otro sitio. Añade el libro santo: habiendo muerto a edad todavía muy corta, sin embargo, logró recorrer un camino de santidad, porque Dios amaba su alma, lo sacó de en medio de este mundo tan lleno de maldad. Fue llevado para que la malicia no dañara su espíritu y para que la atracción hacia el mal no llevara su alma al error. Sabiduría, capítulo 4.
Los jóvenes necesitan espíritu de sacrificio para vencer la pereza y el desgano que sienten hacia la oración. Y que no olviden que todo el que pide recibe. Necesitan espíritu de sacrificio para ser capaces de obedecer a los superiores. Mortificación para dominar su orgullo, pues Dios humilla a los orgullosos, pero eleva a los humildes. Necesitan mortificación para saber decir siempre la verdad y para atreverse a pedir consejos a los que saben. Necesitan mortificar su corazón, amando a todos con caridad, pero apartándose de aquellos que ponen en peligro su castidad. Ya lo dijo Jesús: si algo es para ti tan importante como un ojo, o un pie o una mano, pero te hace pecar, córtalo y échalo fuera, porque es preferible entrar al reino de Dios tuerto o manco y no tener que ser echado al fuego del infierno con los 2 ojos y los 2 pies y ambas manos. Que se mortifiquen, aceptando que se burlen de ellos por ser creyentes. Jesús decía: si alguno se declara a mi favor delante de la gente de este mundo, yo me declararé en su favor ante mi Padre Celestial. Pero si alguno se avergüenza de mí ante la gente en esta tierra, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles del cielo. San Mateo capítulo 10, versículo 32. Es necesario que cada uno se mortifique en sus ojos, cuidando al mirar y al leer, apartar la vista de toda imagen, de toda lectura que sea un peligro para la castidad. Jesús decía: las ventanas y las lámparas del alma son los ojos, pero si tus ojos se vuelven impuros, toda tu persona se vuelve impura. San Mateo capítulo 6, versículo 22. El profeta Job dejó un propósito que es esencial. Hice un pacto con mis ojos para no mirar la belleza de una persona joven. Job capítulo 31, versículo 1. Y el Salmo recomienda: cuida tus ojos para que no vean la vanidad, lo que no te conviene mirar. Mortificarse en el oír y en el escuchar. Cuidado para no escuchar malas conversaciones o palabras contra otras personas, o conversaciones contra la religión. El libro de los Proverbios aconseja: cuando oigamos algo de eso, pongamos un rostro tan triste como el que va a llorar. El libro del Eclesiástico aconseja: colócale una cerca de espinas a tus oídos para que no escuchen lo que no te hace bien escuchar. Trata de no escuchar nunca la lengua que habla de cosas malas. Mortificarse en el hablar para no decir cosas vanas. Dijo Jesús. Repetir lo que dice el libro sagrado: Señor, coloca un candado a mis labios, un freno a mi lengua, para que no se desvíen hacia el mal. Cuidado que los enemigos del alma no nos derroten por medio del mal uso de la lengua. Dijo Jesús: de toda palabra dañosa que diga una persona tendrá que dar cuenta a Dios en el día del juicio. Por tus palabras te salvarás, o por tus palabras te condenarás. Mortificarse en el comer y en el beber. La gula en el comer o en el beber ha sido causa de terribles males espirituales para muchísimas personas. San Pablo decía: domino mi cuerpo, no sea que enseñando a otros el camino para ir al cielo, yo quede a mitad del camino. Mortificarse aceptando los sufrimientos de cada día, tal como nuestro Señor ha permitido que sucedan. Por unos cortos ratos de sufrimiento en esta tierra, nos ganamos una inmensa cantidad de gozo en el cielo, decía San Pablo. Recordemos que la primera condición que Jesús puso para seguirle y ser sus discípulos es la de mortificarse a sí mismo. Si alguno quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Dios mismo, que es tan bondadoso, permite que sus amigos sufran muchas penalidades. Al hijo que más quiere, más lo hace sufrir, dice el libro de los Proverbios. Así sucedió con el santo Job, con José en Egipto, con Tobías y otros santos. A Tobías le dijo el ángel San Rafael: porque eras aceptable a Dios, por eso era necesario que fueras purificado con los sufrimientos.
Los que desean conservarse en gracia de Dios necesitan recibir frecuentemente la Sagrada Comunión, que es el pan que vuelve fuertes a las personas. De quien comulga fervorosamente se podrán repetir aquellas palabras del Salmo 23. Me preparaste una mesa frente a mis adversarios, y aquellas otras del bello Salmo 91. Caerán a tu derecha 100 y a tu izquierda 1000, pero a ti el enemigo no te podrá hacer mal. Que quien desea vivir sin pecado en el alma recuerde que la Santísima Virgen es su madre. Ella dice las palabras de la sabiduría. Yo soy la madre del amor y del temor de desagradar a Dios, la madre de la santa esperanza y del verdadero conocimiento. Yo amo a los que me aman. Los que me honran poseerán la vida eterna. Soy terrible para los enemigos del alma como un ejército en orden de batalla. Las dos jóvenes se levantaron y empezaron a subir una pendiente, y una de ellas repitió aquellas palabras de la Sagrada Escritura. La salvación y la santificación de los justos viene del Señor. Él es su protector en tiempos de angustia y tribulaciones. El Señor los ayudará y los librará de las manos de los pecadores y los salvará porque esperaron en Él. La otra respondió, sí, el conservarse sin pecado y además hacer penitencia, esto es lo más alto en la virtud. La otra añadió, oh, cuán agradable es la gente que conserva su alma sin pecado. Su recuerdo será inmortal y agradable ante los ojos de Dios, y admirable ante los ojos de las gentes en esta tierra. Muchos los imitan cuando están presentes y los recuerdan con veneración o cuando ya se han ido para el cielo, y en la eternidad recibirán corona de gloria después de vencer los combates por conservar la castidad. ¡Qué gozo, qué gloria, qué triunfo poder presentarse ante Dios con el alma sin pecados graves, después de tantos combates! Luego vi aparecer una inmensa legión de ángeles que cantaban aquellas palabras del apóstol San Pablo. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3. Entonces un inmenso coro de espíritus celestiales entonó con voces bellísimas las siguientes frases de la carta de San Judas Tadeo. Al que es poderoso y os puede conservar sin pecado y os puede presentar ante su presencia sin mancha y llenos de alegría, al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria, majestad, fortaleza y poderío, como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén. Al terminar tal bello canto, me desperté. 132. Los jóvenes y la niebla, 1884. Soñé que me encontraba en la puerta del colegio rodeado de un grupo de discípulos y amigos a los cuales los rodeaba una inmensa niebla. Se esforzaron por no ser reconocidos, pero logré observarlos muy de cerca y noté que al lado del corazón llevaban en la piel una mancha en forma de un tumor, que exhalaba asquerosos olores. El tumor tenía 3 colores, rojo, negro y amarillo. La niebla era más intensa alrededor de la cabeza, y a duras penas lograba leer unos letreros que estaban allí escritos al revés. Me desperté, hacía todo lo posible por olvidar aquellas desagradables imágenes, pero todo era inútil, pues esas figuras tan repugnantes volvían a aparecer delante de mis ojos. Entonces me levanté y escribí los nombres de todos los que vi entre esa niebla tan inmensa. Nota: lo narró Don Bosco en 1884 en los ejercicios espirituales de Valsalice. Otras circunstancias y demás cosas que vio durante el sueño
las fue diciendo a cada uno de los interesados, en particular cuando los llamaba para informarles cómo los había visto en el sueño. 133. La visita del Papa León XIII, 1884. La noche del 9 de octubre de 1884 soñé que viajaba en tren hacia Roma y que al llegar a esa ciudad me dirigía directamente hacia el Vaticano. Iba pensando que me iba a resultar muy difícil hablar con el Santo Padre, porque seguramente alguno de sus camareros me iba a poner muchas dificultades para impedir la audiencia. Sin embargo, me presenté a ese monseñor, el cual se mostró amabilísimo conmigo, y al decirle que necesitaba una audiencia con el Santo Padre, me dijo que ya que se trataba de temas de mucha importancia, iba a hacer una excepción, y sin más, me hizo entrar a hablar con el sumo pontífice. Y soñé que había estado charlando con el Papa como unas 2 horas, y que él me decía: tengan cuidado con los que piden entrar en su congregación. Es necesario que sean, primero, de carácter obediente, dócil; segundo, que tengan espíritu de sacrificio, que no estén demasiado apegados a su familia, a sus amigos, a su tierra natal, y que sean capaces de durar bastante tiempo sin ir a su tierra. Tercero, que sean de moralidad segura, seguros en castidad. Este fue el tema principal que él me explicó durante la audiencia. Al terminar de hablar con el Santo Padre, salí del Vaticano, subí al tren y me dirigí a Turín, y cuando ya iba a llegar a la ciudad me desperté. Nota: al día siguiente, 10 de octubre, llegó el cardenal Alimonda a decirle a don Bosco que el Papa León XIII le enviaba un mensaje personal en el cual le pedía que nombrara a un sacerdote que lo reemplazara en caso de muerte. Don Bosco estaba muy débil y achacoso. El santo reunió al Consejo Superior de su comunidad y le comunicó la determinación de que su reemplazo fue Padre Roy, su más fiel y cualificado colaborador. Todos estuvieron totalmente de acuerdo con ese nombramiento y al Santo Padre le pareció excelente y lo aprobó. 134. El sueño de las misiones salesianas en América del Sur, 1885. En la noche del 31 de enero de 1885, cuando un grupo de misioneros salesianos se preparaba a salir hacia América del Sur, tuve el siguiente sueño. Soñé que acompañaba a los misioneros salesianos en su viaje a América del Sur y que ellos me pedían que les dijeran algunos consejos. Y soñé que yo les decía: van a hacer mucho bien, no porque tengan mucha ciencia, ni muy buena salud, ni abundantes riquezas, sino con estas condiciones: que tengan gran deseo de salvar almas, mucha piedad y mucho entusiasmo para promover la gloria de Dios y el bien espiritual de los demás. Y soñé que habíamos llegado a América del Sur, a una extensísima llanura entre Chile y Argentina. Mis queridos misioneros se habían dispersado tanto por aquellos extensos territorios que apenas lograba distinguirlo. Al contemplarlos me quedé aterrado al ver qué poquitos eran en cada sitio, pero luego me consolé pensando que eran pocos en cada sitio porque estaban repartidos por muchos centros de misión y que su labor era como la pequeña semilla que se va esparciendo y después produciría muy buenas cosechas espirituales. Y vi que viajaban por aquellas tierras muchos transportadores que volaban por los aires. En Chile vi una casa grande donde numerosos salesianos se preparaban en el apostolado. En Argentina, Uruguay y Brasil vi muchas casas salesianas. Cuántas cosas maravillosas vi en este sueño. Veía lo pasado, lo presente y lo futuro. Si fuera a escribir todo lo que allí logré ver, llenaría libros muy gruesos. Y qué gran cantidad de gentes nativas de aquellas tierras veía allí, esperando la labor espiritual de los salesianos que los van a dirigir. Noté que la labor de los primeros salesianos va a ser solamente la de esparcir la buena semilla de la evangelización
y que después vendrán otros y recogerán la cosecha espiritual. Y me fue comunicado que los salesianos conseguirían grandes éxitos apostólicos con la humildad, con el trabajo incansable y con la templanza, o sea, con saberse dominar en el comer, en el beber y en el descanso. Y vi muchos obreros de Europa que irían a las tierras de América a buscar trabajo, progreso en esas regiones tan hospitalarias. Después de contemplar el porvenir tan glorioso que Dios tiene destinado a nuestra congregación en América del Sur, subí a un transportador que volaba por los aires y volví a la ciudad de Turín. Por sobre las montañas de los Alpes, la gente se veía muy pequeñita desde allá arriba, y vi desde allá un número extraordinario de salesianos y de alumnos, y de colegios que va a tener la congregación. Muchos se iban de misioneros y otros venían a cubrir las vacantes que ellos habían dejado. Y un joven sacerdote muy venerable me mostró inmensos campos de apostolado y me dijo: he aquí las almas y los países destinados a los salesianos, a los religiosos de San Francisco de Sales. Yo estaba maravillado al ver la multitud tan inmensa de personas que estaban allí reunidas y que desapareció enseguida. Ahora, al narrar el sueño, me doy cuenta de que solamente logro contar unas pocas cosas de las que allí logré contemplar. El ánimo no es capaz de narrar todo lo visto, la memoria flaquea, las palabras son insuficientes para describir todo aquello. Veía lo presente, lo pasado y lo futuro de nuestras misiones, con sus peligros, sus éxitos, sus contrariedades y con los desengaños momentáneos que acompañaban a este apostolado. Después vi que nos encontrábamos en un salón inmenso y bellísimo, lleno de resplandores y de gratas fragancias y suaves olores, y donde se escuchaban armonías verdaderamente celestiales. Y noté que empezaban a llegar allí gentes de muchas naciones, vestidas de blanco y gritando alegremente: ¡Viva! ¡Triunfo! Y acompañaban a los salesianos y a las religiosas de María Auxiliadora. Y vi con admiración que entraban a ese salón de piel muy oscura, y me fue dicho: son los descendientes de Cam, que serán evangelizados por los salesianos. Y todas aquellas multitudes gritaban emocionadas: ¡Viva! ¡Triunfo! Y entonaban gozosas las siguientes palabras: que se alegren el cielo y la tierra, porque Dios reina en nosotros. Dios les dará de comer del árbol de la vida, y jamás volverán a tener hambre ni sed. Alabad al Señor todas las gentes, cantad sus alabanzas todos los pueblos. Y un gran coro repetía: solo a Dios la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Y todo aquello lo cantaban acompañados de armonías orquestales tan maravillosas que yo me volví hacia Monseñor Cagliero y le dije: estamos en el paraíso. Y él me respondió: no es el paraíso, es una débil figura de lo que será el paraíso. Y al oír aquellos grandiosos coros que cantaban: solo a Dios honor, gloria y triunfo, aleluya, eternamente y para siempre, me olvidé de mí mismo y me desperté. Nota: en esos días salía para América del Sur una expedición de 18 miembros salesianos y 6 misioneras salesianas. Viajaban precedidos por Monseñor Cagliero, recién consagrado obispo y discípulo queridísimo de Don Bosco. Cuando Don Bosco narraba este sueño, cada vez que repetía las palabras triunfo, viva, asumía un tono tan vibrante que hacía emocionar a los que lo escuchaban. De vez en cuando en la narración derramaba lágrimas de emoción al recordar los grandes triunfos que Dios tenía preparado a sus religiosos. En el sueño se le dice que también los hijos de Cam serán evangelizados por los salesianos. En la Santa Biblia se llama a hijos o descendientes de Cam a los que son de raza oscura. En Chile vio lo que se llama teologado salesiano, una amplia casa donde se han preparado muchos salesianos para salir a hacer apostolado. El padre Lemoyne
Copió el sueño tan pronto se lo oyó contar a nuestro santo y envió copias a las casas salesianas de América. Poco después recibía la carta del superior de Argentina, el padre Costamagna, que le decía: junto con el sueño de don Bosco nos envió una carta en la cual nos dice que no es necesario prestarle mucha atención a su sueño. Pues dígale al amado padre que en eso sí le vamos a desobedecer, pues sí le vamos a presentar mucha atención a sus sueños, ya que no podemos olvidar que él mismo nos ha dicho estas palabras. Entre tantas comunidades religiosas que existen, quizá la más nuestra es la que con más frecuencia ha recibido mensajes del cielo. Este sueño se ha cumplido maravillosamente en América del Sur. Actualmente hay en Latinoamérica 4.000 salesianos en más de 22 países. En Brasil son 962, con más de 100 colegios, y en el año de este sueño solo tenían un colegio en ese país. En Argentina, 871 los religiosos de Don Bosco. En Colombia, 375, con 33 casas de educación y bastantes parroquias. Y en el año del sueño no habían llegado todavía a ese país. En México son 346. Don Bosco vio que muchos obreros de Europa se irían a las tierras de América en busca de trabajo. Esto sucedió de manera impresionante unos 15 años después, cuando millones de europeos emigraron hacia América.